Este foro, Vista Alegre, pretende recordar y compartir que hace 50 años este país empezó a dar los pasos formales para alcanzar lo que era, o lo que debe ser, un Estado democrático. Le hemos llamado ganar la democracia, porque realmente fue lo que pasó, porque veníamos de un Estado, de un régimen franquista, por tanto, dictatorial y represivo. Ganamos la democracia, pero ni fue tan sencillo, ni fue promulgado por las altas esferas, sino que fue ganado por la ciudadanía. Los que hayan visto la serie que se llamaba La conquista de la democracia de Nicolás Sartorius, dirigida por Nicolás Sartorius, recordarán que se decía, o él decía, que Franco murió en la cama y la dictadura murió en la calle. Efectivamente, la dictadura franquista murió, se acabó, sencillamente porque la gente así lo quiso y porque la gente se manifestó, luchó, trabajó, se asoció para realmente ganar el pulso al tardo franquismo, para ganar el pulso a los que querían que la cosa continuara en aquello de que está todo atado y bien atado, y se ganó la democracia. Fueron muchos los movimientos, fueron muchos los colectivos que trabajaron para eso. Realmente, si empezamos con alguna historia, seguramente alguien nos va a contar que en el año 56 ya hubo la primera manifestación de estudiantes, que se cargaron el sindicato de estudiantes franquistas, y ahí empezó un especie de germen de todo lo que fueron vamos a llamar los pequeños contubernios, que podían ser democristianos, podían ser democracia-cristianos, socialdemócratas. Hablar de comunismos y hablar en aquella época era difícil. Incluso hubo también movimientos de tipo de aquellos curas que, bueno, nos considerábamos como curas obreros y que empezaron también a ayudar en ganar ese democracia. Pero bueno, fueron los movimientos obrero, estudiantil, sí, feminista, el vecinal, muy importante para ganar la democracia. Y eso es lo que vamos a tratar de recordar y poner hoy en la memoria de todos, porque otra de las cosas que pasó en esa famosa transición, que no fue tan graciosa, ni tan consensuada, ni tan glamurosa, porque al final la transición fue, digamos, la expresión pura de esa ganancia, de esa conquista de la democracia, que si se puede entender como una lucha, podríamos pensar que acabó en una victoria, pero esa victoria no fue tal. Esa victoria no fue tal. Fue tan solo una especie de armisticio que se escribió en forma de constitución y que tuvo una palabra muy castigada. La pusieron en el desván de las palabras malditas. Se castigó a la memoria. La memoria quedó castigada desde ese momento. Porque desde el año 77 tenemos la ley de amnistía del 77. Sí, salieron todos los represaliados, pero a costa de que olvidáramos los crímenes franquistas. La memoria se olvidó y todavía seguimos pagando ese precio. Pero bueno, tenemos que hablar de cosas positivas. Las cosas positivas fueron que hubo muchos movimientos sociales, hubo muchísimos colectivos, muchísima gente que se enfrentó a los resistentes del mundo franquista, y poco a poco se fue ganando y se fue arbitrando un procedimiento y un Estado democrático. Hoy hablaremos de todo eso. Tenemos una mesa en la que vamos a hablar desde los movimientos obreros, estudiantiles, vecinales, y para dar fundamento a todo esto, pues hemos encargado a Domingo Centenero que nos haga una ponencia. Ahora lo presentará nuestra moderadora, dándole un poco de sustento, vamos a llamarle académico, a todo. También me gustaría, y era una de las cuestiones de este foro, preguntarnos, ¿y ahora qué pasa? ¿Cómo estamos ahora? Si ahora tuviéramos que ganar la democracia, ¿la ganaríamos?
Esa es una pregunta muy interesante. A lo mejor sí. ¿La ganaríamos igual que la ganamos entonces? ¿Los movimientos de entonces siguen vigentes a fecha de hoy? No. ¿Tenemos otros movimientos antisistema que van en contra de cualquier movimiento que quiera otra vez reconquistar la democracia? Hay un movimiento que es lo que yo creo que se puede denominar el movimiento del odio al diferente, que es un movimiento típicamente antisistema, y ahí me hace gracia porque no sé si a todos les gustará, pero bueno, algunas veces escribe bien, pero Antonio Cruz, Alberto Cruz, Sí. en el domingo pasado llamaba a cierta forma de enrejarse la gente quizás más joven a un fascismo cool, lo que tenemos ahora. Es una forma retórica de hablar de lo que le pasa ahora a esta gente que van con sus bufandas, sus cámaras, sus rollos, sus signos, sus rollos, en fin, ese fascismo que recuerda mucho también al fascismo hitleriano, pero que tiene también sus propias connotaciones actuales, aquí en este mundo, vamos a llamarle cool. Pero lo que está claro es que ese movimiento se basa en la tiranía del miedo, y el miedo engendra rechazo al diferente, rechazo y también cierta propensión a la negación a las leyes sociales, al feminismo, a las libertades sexuales, al ecologismo, y quiere implantar un sistema, un régimen, no necesariamente democrático, más bien es, digamos, identitario y confesional, no voy a llamar nacionalista porque tampoco creo que es identitario y confesional. Yo creo que recordando aquella, todos tenemos una cierta edad, los que la tenemos, aquello de que vivíamos en un régimen pasado que éramos la reserva espiritual de Occidente, ¿se acuerdan de eso? Claro. Pues parece que lo estamos recordando otra vez, que somos la reserva espiritual de Occidente. Bueno, pues de todas estas cosas vamos a hablar. Y para eso tenemos esta mesa, y ya a mí lo único que me queda por decir es que nuestra moderadora la conocen todos, es Ana María Valcárcel, es la responsable de la Secretaría de Movimientos Sociales de nuestra agrupación, es titulada y ejerce de profesión de maestra en la especialidad de educación infantil, a su vez tiene formación en mediación familiar, comercial, intercultural, y funciona como agente también en estas parcelas, al tiempo que es socia de la Liga de la Educación y vocal en el distrito este de la ciudad de Murcia, representando al Partido Socialista. Así que nos queda en buenas manos para ser moderadora, y ella ahora, a partir de ahora, pues nos presentará al ponente, nos presentará a los miembros de la... y moderará, es decir, dará los tiempos, y nos han dicho que tenemos que acabar a las 9:15, con lo cual otra cosa ganadora que tiene fecha es las 9:15. Pues muy buena hora, ¿no? Espero que lo disfruten todos, y puesto que está Domingo, que es profesor de este instituto, y no tenemos aquí nadie más, agradezco la oportunidad para decir que gracias al director del instituto, gracias por habernos cedido este magnífico escenario, que parece que estamos aquí en un teatro antiguo para hablar de no lo antiguo, sino sobre todo de lo nuevo, de lo que tenemos que recordar, pase lo que pase. Gracias. Muy bien, Fernando. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos, y gracias, Fernando, por presentarme así. Y esta tarde, pues como todos sabéis, soy la encargada de moderar una mesa que espero que os guste, y que lleva por título el papel de los movimientos sociales y la importancia que estos movimientos sociales han tenido y tienen en nuestra sociedad. Los ponentes que forman parte de esta mesa redonda son Domingo Centenero, Alfonso Hernández Quereda y Carmen Fernández. Os voy a presentar a los tres componentes de la mesa y luego pues empezarán a hablar por un turno de palabra. En primer lugar, pues quiero presentaros a Domingo Centenero, es profesor de este instituto en Murcia, se licenció en la Universidad de Murcia, continuando sus estudios
en la Universidad Pablo Plavide de Sevilla y en la Universidad Ca' Foscari como becario Marie Curie, bajo la dirección de Giovanni Levi, doctorándose en el Instituto Universitario Europeo de Florencia en 2009. Ha participado en diversos movimientos sociales, iniciando una reflexión como observador participante en la génesis, transformación de esos movimientos y su intervención en la vida política. Domingo Centenero nos va a hablar sobre el ciclo de los movimientos sociales, aprendizaje, movilización y articulación, una primera aproximación historiográfica. Voy a presentar a los tres de la mesa y luego empieza a hablar Domingo. Alfonso Hernández Quereda es decano del Colegio Oficial de Graduados Sociales de la región de Murcia y compañero de la agrupación. Alfonso nos va a hablar sobre los movimientos sociales, sindicales, los movimientos estudiantiles, el nacimiento de las comisiones obreras y la evolución de los derechos sociales y la legislación laboral. Y Carmen Fernández trabajó en la Escuela Infantil de La Paz y en el comedor del Colegio Nuestra Señora de la Paz, mi colegio, montando el comedor junto a otras mujeres del barrio. Además es compañera de nuestra agrupación. Y sin nada más que añadir, pues empieza, bueno, Carmen nos va a hablar del movimiento vecinal del barrio de La Paz, que es uno de los más antiguos de la región, de la lucha vecinal y del papel de la mujer en aquella época. Y ahora, sin nada más, cedo la palabra a Domingo. No sé si se oye bien. No. Sí, mejor. Sí, así mejor. Vale, voy a intentar llevarlo con soltura. Bueno, voy a hacer una presentación con un PowerPoint, más que nada por intentar ilustrar cuáles han sido los cambios de los movimientos sociales o el ciclo de los movimientos sociales. Empieza con una imagen del soterramiento de Murcia, más que nada porque yo empiezo mi reflexión. ¿Reproducir? ¿Se ve? Sí. Empiezo una imagen con el soterramiento de Murcia porque quería hacer una aproximación historiográfica, sobre todo para intentar comprender que lo que sucedió en Murcia sucedió en el resto de las ciudades. Y también surge de mi propia participación, ¿no? Cuando hablo del marco teórico y la metodología, hay una socióloga muy importante que trabajaba en la institución donde yo trabajé unos años, que se llama Donatella de la Puerta, que hablaba de que muchos de los investigadores solíamos al final, terminando o participando, a través de la participación, entroncábamos con esa cultura de participación. Voy a intentar hablar de los orígenes del ciclo murciano, que aquí hay algunas personas que han hablado conmigo que me encantaría entrevistar. Y lo segundo que quiero decir, estoy muy agradecido a esta invitación porque me ha permitido reflexionar y empezar a escribir. Yo hasta ahora solo me he dedicado a leer, es decir, Pepe Tornel hace un montón de años me dijo que debía de escribir, pero yo siempre lo fui dejando y al final, como Pepe Tornel ya no está, pues yo dejé de reflexionar sobre esto, pero no de acaparar papel. Consecuentemente tengo varios archivos a los que le he ido echando fotos, porque una de las cosas que suceden con las actas de las asociaciones es que estos archivos pues, al final quedan en casas particulares y muchas veces son de muy difícil acceso y plantean un problema a la hora de trazar estos movimientos sociales. Por lo tanto, lo primero es que mi participación me lleva a participar, ¿de acuerdo? Y sobre todo a pensar de dónde surgen esos movimientos sociales. Y tenemos que comprender que los movimientos sociales que surgen en toda España surgen por problemas normalmente ligados al urbanismo, ¿de acuerdo? Son movimientos sociales que adquieren cierta horizontalidad, es decir, es verdad que hay participación de grupos de izquierda, pero también hay participación de todas las personas que tienen problemas en esos, digamos, problemas, como pueden ser el cubrimiento de acequias, falta de servicios. Sobre todo se da en un momento de desarrollismo muy fuerte, que alcanzan un desarrollismo muy potente, y en ese momento hay una serie de demandas sociales que se canalizan a través de esos movimientos sociales. Por lo tanto, no podemos olvidar ese movimiento, no podemos olvidar sobre todo que esos movimientos sociales que adquieren a todo ese periodo tienen que ser reflexionados, pero siempre reflexionamos sobre ellos las personas que hemos participado en ellos, y a veces resulta muy difícil ganar distancia. Ese observador
participante que en mi caso también participa en los hechos, juega un papel, aunque minoritario, pero siempre juega un papel y tiene tendencia a ver los hechos sin la distancia suficiente. Y eso es un caveat metodológico que tenemos que tener en cuenta. Por lo tanto, hay aquí un problema desde mi punto de vista que es acción y reflexión, que luego alguno me lo podrá echar en cara o no. La primera aproximación que yo voy a hacer va a ser una aproximación, digamos, historiográfica. Quizás se nos olvide, pero el primer gran movimiento, digamos, por el urbanismo, por la sociedad, fue el movimiento contra los baños árabes en el año 53. Eso dio lugar a una pasquinada súper importante en la Plaza de Toros, de la que únicamente no tenemos constancia de los pasquines. La desaparición de los archivos y la desaparición de algunas cosas. El antiguo alcalde franquista, Clemente, bueno, hizo desaparecer algunas cosas y no tenemos constancia de quién fue. Lo único que tenemos es la noticia de Carlos Valcárcel en la hoja del lunes. Sabemos que se repartieron pasquines y así no se podía quejar la gente. Sabemos que a partir de 1953 hay movimientos, hay redes subterráneas, hay gente que se queja, hay gente que articula. ¿Cómo articulan esos movimientos? Es bastante importante tenerlo claro. Y ahí hubo una profesora mía, Carmen González Martínez, que desgraciadamente no está y a la que he hecho mucho de menos, que inició una investigación por parte de la Universidad de Murcia que dio lugar a dos tesis, una la de Fuensanta Escudero y otra la de Isabel Marín Gómez. La primera, que estudia el asociacionismo y los movimientos sociales entre el 64 y 1986, y la otra que estudia digamos, los movimientos ante la represión franquista. Estas dos tesis son la base sobre la que yo voy a construir gran parte de lo que sé y otra parte lo voy a construir con otra serie de libros, pero creo que son las dos bases principales. Carmen González tiene un artículo donde intenta reflexionar sobre todo esto en una revista de historia contemporánea súper importante, en la revista Ayer, donde hace una reflexión completa sobre ese origen de esos movimientos sociales. Y tenemos, como ustedes saben, diversos orígenes de esos movimientos sociales, pero quizá uno de los más importantes, y esto ha dado lugar sobre todo porque la Iglesia ha atravesado diversas etapas. Saben que la Iglesia en el Concilio Vaticano II se abre y eso supone una transformación social, incluso en la sociedad española, y esa transformación da lugar a un tipo de cura específico, que es el cura obrero, que luego se salen, se casan y tienen otro tipo de articulaciones, pero que son la base sobre la que se van a sustentar muchos de los movimientos sociales, incluso el papel de los sindicatos y también el papel incluso de los partidos políticos. Es prácticamente imposible entender, antes me recordaban el surgimiento del abuso, el surgimiento de las comisiones obreras o incluso la posibilidad de reunirse de algunos partidos políticos en la sacristía. Esos curas obreros fueron claves, movimientos como la JOC, como la OA, la Hermandad Obrera Católica, fueron claves y están muy mal estudiados. Y debemos de intentar relacionarlo entre esos movimientos vecinales, ese modelo de asociacionismo que viene de la Iglesia y que en muchos casos se juntaban a través de comunidades de base. Desde ese punto de vista, la cuestión es que el movimiento vecinal no es una cosa que podamos asociar a Murcia. Decía antes Fernando que ese movimiento vecinal se construye desde abajo y en toda España, incluso en los pueblos. Hay una tesis muy interesante sobre Granada donde nos habla de cómo se construye ese movimiento vecinal en los pueblos. Con lo cual tenemos que decir que es un movimiento vecinal que se construye. Esto da lugar a una interpretación que cambia la interpretación básica de la transición española que normalmente se explica, que es una transición que viene desde unas élites que van desde lo alto al bajo. En su último libro, un compañero mío de estudio, Nicolás Serma Landrín, que ha publicado un libro bastante interesante, además que les recomiendo, que se llama España, ni una ni grande ni libre, él dice que el modelo en la transición que preparaban las élites políticas nunca fue la transición. Para mí, yo nací el 8 de noviembre del 77, es decir, nací en democracia, porque las primeras elecciones fueron el 15 de junio de 1977, pero yo nací antes de la Constitución, hasta diciembre de 1978. Eso nos lleva a una reflexión que tenemos que hacer y que resulta bastante interesante, y es, ¿qué es lo que supone? La democratización española no se construye desde arriba, se construye desde abajo. Y Carmen González la define aprender democracia. ¿Y dónde se aprende el funcionamiento de la democracia? En las asociaciones de vecinos y en los movimientos sociales. ¿Por qué? Porque son movimientos de carácter horizontal. Son movimientos que pueden ser apartidistas, pero no son apolíticos. Tienen una política que hacer. Y eso es una reivindicación que debemos de hacer. Hay una política que hacer y hay una política por la que luchar. Es posible que en aquel momento hubiera diversos partidos, sobre todo el Partido Comunista tenía unas instrucciones muy claras de introducirte en las asociaciones de vecinos.
Por lo tanto, la democratización es un proceso que empieza desde abajo. La célebre película del 47, que ha salido hace poco, refleja uno de estos movimientos que son bastante importantes y que además nos hablan de que es un proceso desde abajo y que es la gente la que toma partido ante problemas que son muy básicos, que no llega el autobús. En mi caso es ahora que a ver si logramos que pongan el tranvía. Estoy detrás de eso y ya solo me queda organizar una concentración. Venga, que vamos. Evidentemente, el ciclo murciano empieza igual que todos los ciclos que aparecen en todo el país. Un patrimonio urbano amenazado, ya he hablado de lo que sucede en 1954, 1953, las quejas que se van a reproducir cuando ya los baños árabes dejen de existir, en una plaza de toros, en plena represión, años 50, antes de los movimientos. Los murcianos son capaces de expresarse y organizar una pasquinada en una plaza de toros. Es brutal. Si lo pensamos, es brutal. Nos encantaría tener acceso a los informes de la policía de aquellos años, que estoy seguro que la Brigada Político-Social tuvo que hacerle una ficha más de uno. Nos hablamos de redes subterráneos y acciones que fijaron pautas hacia el futuro. Acciones como tan simple como meter pasquines dentro de los periódicos. Algo que yo aprendí de los años 70, de tipos de movilizaciones de los 60 y que a mí me enseñaron con el soterramiento. Había gente que entendía que el Twitter no servía para nada y que lo que había que hacer era el viejo sistema de levantarse a las 4 de la mañana e ir metiendo en todos los periódicos de la ciudad de Murcia un pasquín sobre soterramiento. Y la gente cuando iba a comprar el periódico se encontraba con el pasquín. Ese tipo de movilizaciones se aprenden sobre la marcha y resultan muy difíciles de contar porque ese tipo de pasquines tienen mucha tendencia a desaparecer. Por lo tanto, voy a ir más rápido porque si no quiero comerme todo el tiempo. Hablamos de aprender democracia desde abajo. No es una cuestión institucional aprender cómo funciona la democracia. La democracia no se aprende institucionalmente. Sí es cierto que nos ayuda pues este tipo de aprendizaje. Es un aprendizaje que se construye desde el tejido social. Eso lo expresa muy bien González Martínez, lo expresa muy bien, es decir, es algo que se aprende desde abajo, que se aprende practicando. Y la democracia empieza a practicarse de manera muy firme en la elección de los cargos de las asociaciones vecinales. Eso supone un juego y un papel muy importante en esas asociaciones de vecinos. Esa naciente democracia desde abajo encuentra con una serie de cuestiones. Normalmente la interpretación básica de la ley de 1964 que suelen dar la mayor parte de los historiadores es que la ley de 1964 es una ley que nace como la apertura del régimen. Es decir, el régimen decide abrirse, sobre todo en aquel momento una aperturista, que decir hoy que Fraga Iribarne era un aperturista suena un poco raro, ¿no? Pero en pleno régimen franquista, en 1964, era un aperturista. De hecho, para algunas personas era alguien abierto dentro del régimen. Decirlo hoy yo sé que suena un poco duro, pero claro, desde la perspectiva de los años 60 y la perspectiva de los años 70, la visión cambia, ¿no? La lectura de los periódicos nos da una visión de Fraga que yo la primera vez que lo vi dije, ¿es un aperturista? ¿De dónde sale? Esa ley nace con los 25 años de paz, nace también como un intento de solventar un problema bastante fuerte, el caso de Vistabella, por ejemplo, solventar con viviendas, proyectos de vivienda, solventar problemas que se dan también en La Paz, por eso surge la primera asociación de vecinos de La Paz, ante problemas que son fuertes, sobre todo un problema que viene determinado por ese cambio, ¿no? De 1959 que genera un desarrollismo bastante fuerte y que plantea una discusión de cuánto va a durar el régimen. Le recomiendo un libro de este periodista, Enrique Juliana, que se llama Aquí no se ha venido a pensar, que retrata un poco esa circunstancia y esa discusión que se da en el interior del penal de Burgos en un momento determinado entre dos facciones diferentes del Partido Comunista y es bastante interesante. ¿Por qué? Porque plantea qué es lo que sucede con ese desarrollismo, que funciona por dos motivos, no porque la política económica fuera buena, sino en mayor parte por la entrada de divisas del turismo, que genera un cambio brutal, y sobre todo por la entrada de divisas de la gente que sale fuera, ¿de acuerdo? Y sobre todo esa devaluación de la peseta, que ha quedado marcada incluso en películas, un franco 14 pesetas, que enmarca una inmigración hacia el exterior brutal que ha dejado pues, familias enteras, incluso parte de mi familia, en Francia, y no piensan ya regresar pues, absolutamente para nada. Evidentemente la ley de asociaciones podría ser vista como una apertura del régimen. Yo la veo en cambio como un intento de cooptar y tener fichado a los movimientos sociales. Porque en el momento que tú creas una ley de asociaciones puedes saber quiénes son los vocales, quiénes son los presidentes y tienes un interlocutor que hablar.
es intentar dominar y controlar lo que nace desde abajo y que hasta entonces no estaba organizado y que se estaba organizando en todo el país. Esa es una visión concreta que yo tengo y que da lugar a un boom del asociacionismo a partir de los años 60. Ese boom del asociacionismo parte de una sociabilidad burguesa, de unas mejoras bastante importantes, de un crecimiento de las ciudades a partir de 1959, 60, 70, problemas de vivienda súper fuertes, que quedan incluso reflejados en las películas, pisito, ¿de acuerdo? Y que ustedes yo creo que han vivido y que saben a lo que nos referimos, problemas de acceso, falta de saneamiento, falta de todo. Surgen tres tipos de asociaciones, ¿no? Tenemos asociaciones culturales y deportivas, que algunas van a tener un papel político importante, en el caso de Cieza o en otras series de la región. Asociaciones recreativas, asociaciones de antiguos alumnos, de instituciones diversas y agrupaciones por aficiones, colectivos temáticos que al final permiten originar todo este tipo de cambios. Estamos hablando, por lo tanto, de que ese aprendizaje físico empieza en diferentes tipos de asociaciones y que no tienen por qué ser asociaciones, en último término, con una finalidad política. Ese asociacionismo y esa sociabilidad burguesa se aprende en diferentes tipos de asociaciones. Esto nos lleva a Robert Putnam, ¿de acuerdo? Y a una idea de digamos, de esa democracia cívica que se construye a través de esas asociaciones. Y es una discusión que durante años estuvo bastante fuerte, sobre todo en el gobierno de Zapatero, esa idea de republicanismo o esa idea de res, de la cosa pública, que fue bastante fuerte durante esos años. Entonces, evidentemente, en los años 60 y 70, las demandas son sanidad, escuela, asociaciones educativas, surgimiento de las primeras demandas y, sobre todo, proliferan asociaciones de padres ante los problemas en los colegios. Eso se ve bastante evidente en muchos de este tipo de asociaciones. Y son profesionales de la salud también y son, aunque formalmente apolíticas, porque no podían ser políticas en los años 70, no podían serlo, porque no se podía ser político, sí forman un cauce que articula las demandas sociales y en las que se aprende cómo funciona la democracia y cómo se articula la democracia. Y empiezan a exigir cambios. ¿De acuerdo? Hay movimientos bastante fuertes que he leído, por ejemplo, yo recordaba leyendo sobre el caso de la Asociación de Vecinos de La Paz, la niña esta que se murió en una acequia, y eso genera un movimiento muy fuerte para entubar las acequias durante un montón de años, que surge también en el barrio de San Pío, donde yo vivo ahora, me lo recordaron también. Entonces hay movimientos porque las acequias son muy bonitas, pero también son peligrosas. Y si no tienen una serie de medidas de seguridad, generan problemas. Eso fue en los años 70 en el caso de La Paz. Surgió también un movimiento en San Pío porque también había, digamos, problemas de sanidad, con ratas, y entonces los vecinos querían que cambiara. Y leído desde hoy nos da otra perspectiva, ¿no? Pero esa perspectiva es bastante clara. Las asociaciones de vecinos fueron un laboratorio de participación. Ciertamente en Murcia las primeras asociaciones de vecinos, que es la Asociación de Vecinos de La Paz, surge a finales mediados de los 60, que algunos me dicen incluso que llevaba funcionando bajo mano antes. Normalmente todas estas asociaciones están ligadas a curas obreros o a gente cercana a los movimientos eclesiásticos, lo cual es una historia sin contar porque ha sucedido dos cosas. El Partido Comunista sí tiene muy claro que tiene una memoria y una historia. El Partido Socialista sí tiene claro que tiene una memoria y una historia. La Iglesia Católica ha decidido borrar su propia historia y no tener memoria sobre lo que sucedió en el Concilio Vaticano II. En un momento determinado, cuando llega Juan Pablo II, deciden girar fuertemente y sacar de la Iglesia, a través del Tribunal de la Doctrina para la Congregación de la Fe, deciden sacar de la Iglesia los movimientos de la teología de la liberación, que habían sido una de las grandes bases durante aquellos años. Eso da lugar a que no tengan una historia sobre estas hermandades obreras católicas, las juventudes, sobre estos curas obreros, y la única tesis que existe ahora mismo es una tesis que se ha publicado en libros sobre la sociabilidad de los movimientos eclesiásticos para el caso de Zaragoza, y José Ibarra, estudiando el movimiento del inicio de las comisiones obreras en Cartagena, también establece ese nexo de unión entre estos movimientos católicos y el nacimiento, que hay un cruce bastante fuerte entre estos movimientos católicos de base, el Partido Socialista, el Partido Comunista, las comisiones obreras, uso. Y eso es una cosa de la que no hemos hecho historia. No hemos hecho historia porque a la Iglesia Católica no le interesa. No le interesa recordar que ellos fueron también una herramienta más en el cambio de régimen.
porque les interesó en un momento determinado. En el caso de la Asociación de Vecinos del Carmen, que me dejaron la acta y la tengo, dicen: los reunidos vecinos del barrio del Carmen acuerdan por unanimidad la constitución de la Asociación de Vecinos con el objetivo de defender los intereses comunes, mejorar los servicios del barrio y fomentar la convivencia ciudadana. Presidente de aquella asociación, al cual agradezco, Juan Contreras, al cual le agradezco que me dejara a la alta. Entre los vocales nos encontramos, por ejemplo, Elvira Ramos. No pude entrevistar a Pedro Marcet, porque cuando quise entrevistarlo, Pedro Marcet ya estaba mal. Yo lo conocía de joven, cuando tenía 16 o 17 años, me invitó a ir a Estrasburgo, y ya no estaba en condiciones de responderme las preguntas que yo le quería hacer, ahora que tengo ya unos 40 y tantos. Más bien 50, 48. El problema que se suscita es que el Partido Comunista, y eso lo sabemos por su despedida que hizo en la universidad, donde deja un discurso, sí tenía intenciones muy claras de introducirse en estas asociaciones de vecinos. Y es verdad que no ocupan los cargos de presidencia, pero siempre están presentes en la política. Eso no sé si sucede igual en el Partido Socialista, porque no tenemos ninguna memoria, pero también hubo una estructura, digamos, de participar en estos movimientos urbanos y ciudadanos. ¿Qué es lo que sucede? Que sobre todo hay una situación en la que los centros públicos, como este, sirven de forma de construcción. La Asociación de Vecinos del Carmen se constituye del Instituto Saavedra Fajardo de Murcia. Entonces hay una relación bastante directa, sobre todo con profesiones liberales, abogados, profesores. Estas profesiones liberales van a ser médicos, en el caso de Elvira Ramos, que van a ser los que participen, maestros sobre todo también, en el caso de Joaquín Contreras, que van a ser los que participen en la constitución de estas asociaciones, porque también tienen un conocimiento institucional de cómo llevar estas reivindicaciones a las instituciones, a los ayuntamientos. Aquí nos encontramos con un problema en Murcia, y es que el último alcalde franquista, Clemente García, lo indica Isabel Marín en su tesis, pues hizo desaparecer la documentación, ¿de acuerdo? No la hizo desaparecer, se la llevó a su casa y hizo un libro donde cuenta la historia desde su punto de vista. Claro, nosotros ya no tenemos la documentación para poder interpretarla desde otro punto de vista. Y eso además plantea otro problema a los historiadores, y es que tenemos que ir registrando, y yo les pido por favor, y les agradezco mucho esta invitación, sobre todo si además me dejan algunos de ustedes después grabarlos para poder integrarlos dentro de mi propia investigación y contar esta historia mejor, desde una participación que permita contar no de los pocos restos que nos han quedado en las instituciones, sino también desde la gente que participó y la visión que tenían de ella. Es evidente que ese asociacionismo vecinal es bastante fuerte y se da por toda la región. Lo voy a contar pensando en una persona, pensando en Pepe Tornel. Pepe Tornel es un cura que decide ser obrero y empieza su vida en Calasparra. En Calasparra lo acaban echando, y de hecho el cura Joaquín me contó una vez que a Pepe Tornel, el padre del cura Joaquín era guardia civil. Al cura Pepe Tornel, después de uno de esos, digamos, discursos bastante duros, después de la lectura del Evangelio, lo acaba sacando el padre del cura Joaquín de la iglesia, protegido. Pero en 1976 él viene a Murcia, empieza en el barrio de Las Ranas, que luego será Santiago Mayor, termina en el Palmar, y a partir de ahí él va construyendo una serie de redes de sociabilidad que serán clave en ese modelo colaborativo para el surgimiento de las plataformas contemporáneas. Podríamos contar otra historia de otra persona, que es una persona que empieza su vida en Granada, acaba en Murcia, donde el cura Gaspar, que es otro cura bastante importante en las movilizaciones ciudadanas y en la creación de la Asociación de Vecinos de la Paz y en la articulación, genera un espacio para él acaba viviendo en lo que será el barrio de San Pío X, y en ese barrio de San Pío X será uno de los creadores y colaboradores de la plataforma Prosoterramiento. Estamos viendo que esas redes de solidaridad que normalmente vemos desde el punto de vista de las instituciones están constituidas por personas como nosotros. Y las personas como nosotros se mueven, se articulan, no son barrios. Es decir, podemos cambiar de barrio, pero seguimos teniendo una relación, digamos, si no de corazón o afectiva, con el barrio donde vivimos y participamos en esa colaboración. Y aunque nos vayamos, puede ser que no contribuyamos ahí, pero contribuyamos en otro lado con las formas que hemos aprendido en otro sitio. Eso se llama unas redes que van construyendo democracia a lo largo de la ciudad. Es muy sorprendente que si lo estudiamos desde el punto de vista solo por el nombre de las asociaciones y no nos fijamos en las personas que están dentro de esas asociaciones,
perdemos de vista que las redes que se construyeron en la ciudad de Murcia fueron redes articuladas. Por ejemplo, Elvira Ramos como médico participaba directamente en Espinardo. Y entonces estaba la articulación de las redes en Espinardo. Había redes colaborativas, pero también estaba este hombre que pasa desde La Paz y desde el movimiento vecinal de La Paz al movimiento vecinal de San Pío X, que articula las primeras manifestaciones cuando se construyen los primeros pasos subterráneos a desnivel y empiezan a inundarlos de basura. En un modelo de aprendizaje que había aprendido en La Paz primero. Estamos hablando de las redes, las asociaciones son una articulación institucional, pero la constituyen personas. Y esas personas llevan un aprendizaje detrás a lo largo de muchos años. Es decir, que podemos decir que las personas que participaron en La Paz y acabaron formando parte del barrio de San Pío tenían una articulación y una red que les permitía la colaboración. Esa colaboración seguramente, yo estoy prácticamente seguro, que no solo es demostrable entre La Paz y la Asociación de Vecinos de San Pío, sino que se podría demostrar entre Pedanía y Centro Ciudad, entre, yo qué sé, entre La Paz y Puente Tocino, que están relativamente cerca, o otras asociaciones de vecinos, o incluso entre Vistabella, donde además habría que ver el papel de los salones parroquiales en este juego. Eso es bastante importante y es una cosa. Evidentemente, la asociación de la experiencia, la Asociación de Vecinos del Carmen, pues crea un asociacionismo de tipo horizontal. Pero eso no evita que las asociaciones mueran y desaparezcan. Es decir, la Asociación de Vecinos del Carmen hoy día es una asociación cuasi muerta. Surgió una asociación a posteriori que se llama la Asociación de Vecinos Carmelitanos y ahora ha surgido una asociación que la gente le va pegando una serie de cartelotes diciendo que sus grupos privados se dedican a esparcir mensajes de odio. Lo cual es bastante curioso y nos habla que el asociacionismo puede crecer en diversos bandos y hacia diversos movimientos. Y que normalmente siempre se plantea por problemas, es decir, por problemas urbanos que preocupan. Pueden ser problemas de seguridad, pueden ser problemas de todo tipo. Y esa es una cuestión que tenemos que tener como base, porque el asociacionismo está formado por personas y, como he dicho, puede incluso mutar. Eso nos plantea una cuestión bastante importante, que además, a partir de aquellos años, a partir de los 70 y a mitad de los 60 y principios de los 80, empieza a surgir ya una politización de las asociaciones. Surgen los movimientos vecinales mucho más fuertes, con reivindicaciones urbanísticas mucho más potentes. Surgen movimientos de infraestructura y equipamiento, surgen los movimientos de mujeres y empiezan a surgir los movimientos de consumidores. Esos movimientos de consumidores alcanzarán la mayor fuerza después del desastre del aceite de la colza. Ese será el boom de ese movimiento, de esos movimientos de consumidores que serán bastante importantes. Tenemos, por lo tanto, una serie de cuestiones básicas que esos movimientos ya estaban allí cuando se transforman a partir de 1975 y 1979 con la muerte de Franco y el surgimiento de los ayuntamientos de monarquía. Que todavía la Constitución nos deja elegir al alcalde de dos maneras y sigue eligiéndose por el Pleno, no con voto directo, con lo cual marca también un debate incluso entre los propios legalistas y ese debate de la Constitución estaba presente. Pero claro, en ese momento, curiosamente, entre el 75 y el 79, asociaciones que no tenían registro empiezan a registrarse. Por eso cuando tú hablas con un miembro de la Asociación de Vecinos del Carmen te dice no, nosotros nos registramos en el 77, pero llevamos desde el 70. O te dice la Asociación de Vecinos que está allá, nosotros nos registramos en el 76, pero llevamos... Es decir, lo que permite directamente la entrada en la democracia es que asociaciones que funcionaban sobre todo bajo el paraguas de salones parroquiales o hermandades de obras católicas surjan completamente a la luz con estatutos. Es decir, se pierde un poco el miedo a la intervención policial, que es un miedo que también está presente y que además, teniendo en cuenta cómo era la brigada político-social y las cosas, pues era un peligro real, no era un peligro... Entonces es lógico que a partir de 1975 asociaciones que estaban creadas y que funcionaban bajo mano surgieran y encontraran. Y normalmente la discusión, y no quiero excederme en el tiempo, que ya voy un poco justo, la discusión es cómo mantener esas asociaciones, cómo se mantienen económicamente. Es una discusión que en la acta sale mucho, pero no voy a introducirme en esto porque me llevaría por otro derrotero y no quiero introducirme en esto. Los años 80, con la llegada de la demografía, suponen una desmovilización. Las asociaciones siguen existiendo, pero las respuestas institucionales democráticas son mucho mejores y el modelo de asociaciones empieza a bajar. Hay un ciclo que empieza a bajar en los años 80, disminuye mucho en los años 90 y empieza a despegar justo antes de la crisis de 2008 con el movimiento del 15M, en el cual vuelve a explotar
y en un momento determinado esas asociaciones que habían surgido a mediados de los 80 vuelven a encontrar a un montón de gente nueva, entre los que me incluyo. Yo regreso a España en 2007, desde Italia, después de haber emigrado. Tengo suerte y a mí, en vez de pillarme la crisis, me pilla aprobar unas oposiciones, con lo cual la crisis, digamos que me pasa rozando. Pero yo llego a Murcia y me vengo a un barrio donde me encuentro que había una promesa que no se cumple. Eso hace coincidir a, digamos, dos grupos de población diferentes. Los grupos de población que habían vivido los años 60, 70, los vamos a llamar los años de plomo del franquismo, si me permiten, y esta gente nueva que tiene otras fórmulas que peca a veces, y lo digo ahora, de un cierto nanismo y que tiene que aprender mucho, pero cree que sabe mucho. Y a veces pues se tropieza en ese punto clave de eso. Hay una desmoralización aparente porque las instituciones absorben las demandas, pero en realidad no es real. En el momento que surge un problema que puede unificar a la población, vuelven a surgir en un momento determinado y se articulan de nuevo. Esa articulación de esos tejidos colectivos son claves y por lo tanto cierro con el agujero del soterramiento, pero creo que hay otras luchas por el urbanismo en la ciudad de Murcia y creo que tienen que ver con la movilidad y es verdad que estoy empecinado en que se convoque una concentración por el tranvía porque creo que es una necesidad para la ciudad y entonces como conclusión yo creo que las luchas continuarán, es decir, el problema es cómo se articula. A día de hoy, desde mi punto de vista, hay una lucha ficticia por la seguridad en un país seguro. Es decir, un país súper seguro, para quien haya vivido en otros países, no sé si es consciente de la seguridad que se vive en este país. El hecho de que para una persona que olvida cosas frecuentemente, que soy yo, aquí no desaparecen, las vuelvo a encontrar. En otros países eso no me pasa, se lo puedo prometer. Sí, este es un país seguro. El problema es que se ha creado un discurso que está generando movimientos de asociaciones vecinales donde el principal problema es la seguridad y no problemas que nos atañen a todos. Eso es un problema, porque sí que hablamos que las asociaciones de vecinos fue una democratización desde abajo. Tienen una continuidad histórica, pero no han tenido una memoria colectiva. Es decir, una de las cosas que yo hablaba mucho, o hablaba poco, con Pepe Torner, hablaba poco porque lo conocí poco tiempo y que guardo en paño algunos de sus correos, es que no tenemos historia. Es decir, no hemos logrado generar una memoria colectiva. Y él lo tenía muy claro porque cuando empieza el movimiento él me explica una cosa que yo no caí hasta mucho después. Dice, la cuestión no es ir a las vías del tren. La cuestión es que las vías del tren se conviertan en las plazas de las madres de 1 de mayo. En el momento que eso se logre, seguramente el soterramiento llegará. Había una idea que se expresa a través de una continuidad de lucha que además unían los dos polos de la lucha, es decir, a un lado y al otro. Podríamos hablar incluso del surgimiento del rock and roll en España con la llegada de gente como Alejo Esquivel o Ariel Roth, que vienen de una dictadura y llegan a España a una democracia donde pueden desarrollarse completamente. Es decir, hay cuestiones que incluso cruzan charcos. Y lo debemos reflexionar porque son redes que son bastante importantes. Por lo tanto, el soterramiento de las vías no es una cosa que surge de la nada. Surge con Pepe Torner, que había empezado su lucha en los años 70 en Calasparra, donde lo saca la Guardia Civil, y continúa en el barrio Las Ranas, continúa en la constitución de su parroquia en Los Rosales, participa en la configuración de la PAP, de la plataforma de afectados de la hipoteca. Es decir, hay un aprendizaje y hay un cruce de redes sociales. Y el asociacionismo, desde mi punto de vista, es una escuela de democracia. Es una escuela de democracia en la que se aprende una participación política, que algunas veces se gana y otras veces se pierde, pero que canaliza las demandas sobre todo de los vecinos. Y sobre todo lo que se aprende es que es voluntario. La gente va porque quiere participar. Y se aprende otra cuestión, y es que cada uno tiene una ideología política diversa y lo que les une al final es un problema concreto de la ciudad. Eso diferencia a los movimientos sindicales, de los partidos políticos, del asociacionismo vecinal. Que el asociacionismo vecinal, en el fondo, se mueve por un problema concreto del barrio o de la ciudad. Que logren transformarlo o no ya es otra cuestión, pero ese es uno de los puntos clave de este punto de vista. Y creo que me ha ajustado el tiempo, lamento mucho haber hablado tan rápido. Quiero agradecerles su invitación y la posibilidad de seguir hablando de estos temas con ustedes cuando sea posible. Bueno, pues gracias Domingo, os he dicho que os iba a gustar.
Ahora continuamos con la mesa redonda, con Alfonso y con Carmen. Primero nos va a hablar Alfonso y bueno, los dos nos van a dar una visión desde diferentes enfoques de los movimientos sociales para conquistar derechos y para el avance de la sociedad. Una vez que terminen de hablar los dos ponentes, pues abriremos un turno de palabra, ¿de acuerdo? Pues nada, empieza. Muy bien, bueno, muchas gracias. Sobre todo, rápidamente, porque vamos mal de tiempo, bueno, decir que esta idea del foro, que nace en la relación Murcia-Elche y que se está manteniendo, es una idea magnífica y que debemos de mantener porque es una forma de comunicación, divulgación y encuentro pues, de los socialistas, y no de los socialistas, sino de la sociedad en general que acuda a este tipo de foros y a este tipo de eventos. Con lo cual, felicitarlos por el mantenimiento del foro, de esta ley. Bueno, yo voy a hablar sobre algo no que he leído, sino que he vivido. A pesar de mi juventud, yo viví en primera línea, y digo en primera línea porque yo fui uno de los que tiraban octavillas que hacíamos con vietnamitas en el barrio de La Paz a las 6 y pico de la mañana. Es cierto que algunas veces salíamos de la marcha y entonces aprovechábamos y antes de acostarnos tirábamos esas octavillas. Pero bueno, yo viví ese movimiento y lo viví en todos los movimientos, en todas las organizaciones, que se han comentado. Es decir, las organizaciones sindicales en la universidad, la organización estudiantil, el movimiento estudiantil y las asociaciones de vecinos, que desde luego fueron fundamentales en la democracia y en la transición. Y es una pena, y aquí yo creo que debemos de hacer un poco de autocrítica, porque los socialistas, el Partido Socialista, llegó un momento en que abandonamos las asociaciones de vecinos, cuando éramos hegemónicos en ese tipo de movimientos, porque estábamos en todas las asociaciones de vecinos, había el presidente, el secretario, bueno, en lo que era la junta directiva de las asociaciones de vecinos, ahí estábamos los socialistas, desde el principio, y movimientos. Luego cambió la historia y pasamos, como yo digo, a mejor vida y nos olvidamos de los movimientos sociales, de las asociaciones de vecinos y de otros movimientos que yo creo que eran fundamentales y deberían de seguir siendo fundamentales. Lo que pasa es que se han quedado casi en una situación testimonial. Es cierto que en determinadas cuestiones, como lo que has comentado, lo que ha comentado Vico, pues efectivamente ahí se reactivan y se arreglan. Pero bueno, yo viví el nacimiento del movimiento sindical en Murcia, lógicamente. En aquella época estaba prohibido, lógicamente, los sindicatos. El único sindicato que existía era la Confederación Nacional de Sindicatos, donde se encuadraban empresarios y trabajadores. Era la misma organización, la misma estructura, y ahí estaban los tribunales mixtos, bueno, para este tipo de cuestiones. Y de ahí se elegían lo que ellos llamaban, lo que se llamaban delegados sindicales, que bueno, tenían una finalidad que no era la deseada en este caso para el régimen, para la situación. Afortunadamente en esa época nace la idea de que hay que intentar, es aquello de si no puedes contraer un ET o infíltrate. Y entonces comisiones obreras, las comisiones obreras, que nacen como tal, no nacen con una idea de organización sindical, sino como una idea de crear pequeños núcleos de organización para combatir, batallar y estar en las distintas empresas y en las distintas reivindicaciones del mundo laboral, que en aquel momento, a pesar de todo aquello que ahora nos dicen de la clase media, de que el trabajo, de que había trabajo para todos, bueno, pues era un poco caótico. La situación laboral de las empresas era caótico. Es decir, hombre, si digo que rozaba la esclavitud, pues efectivamente dirán que era muy exagerado, pero sí había ese tipo de sensación de servidumbre. Bien, Comisiones Obreras nace con la idea de infiltrarse dentro de la organización de la Confederación Nacional de Sindicatos y ir eligiendo, disfrazado, delegados sindicales para intervenir, actuar y trabajar en las empresas. Y ahí es como nace lo que hoy denominamos los COCO, Comisiones Obreras como sindicatos, pero que inicialmente nace, insisto, con esa idea de infiltrarse en la organización, en el aparato de la CNS y de alguna forma
a través de esos delegados sindicales, que se llegan a conseguir bastantes delegados sindicales que se elijan dentro de la Confederación Nacional de Sindicatos, insisto, disfrazados sin tener esa historia, y se accede a la empresa. A partir de ahí nace también, bueno, el movimiento estudiantil. También me pilló a mí, porque yo estaba en mi primer año de universidad, también me pilló ahí el movimiento estudiantil. Algunos se acordarán a lo mejor del famoso Manuel Luna, cantautor, bueno, pues ahí va andando todavía. Bueno, con Manuel Luna, cuando nada más sacarme el carnet de conducir, me fui a Málaga, una concentración que había ahí de distintas universidades. Es decir, ese movimiento estudiantil también nació y de alguna forma se unió o se participó o a ver, no me sale la palabra, pero bueno, trabajó junto con el movimiento sindical en aquel momento. Yo me acuerdo la primera, digamos, huelga del sector que hubo, que fue el de la construcción, que fue una huelga tremenda, con mucho movimiento, con mucha respuesta por parte de casi todos los trabajadores de la construcción. Hubieron muchos palos, como dicen los grises, que eran en aquella época y que venían con las lecheras, era la lechera lo que se llamaba. Bueno, y hubieron muchas manifestaciones, tanto del movimiento sindical, de los trabajadores, como de la universidad. Os acordaréis, bueno, algunos y otros no tenéis por qué acordaros porque no estabais a lo mejor, pero la primera huelga que se hizo en la universidad fue por aquella época, y coincidiendo con el conflicto de la construcción. Bueno, pues ahí surge ese movimiento sindical, ese movimiento obrero, que desde luego lo que hace es presionar y ejercitar y mover esta sociedad. En aquella época, insisto, solo teníamos la Confederación Nacional de Sindicatos y estaba, bueno, el país en plena ebullición, en el sentido de, bueno, cuál era el futuro del país. Si os acordáis, estaba la plataforma, la plataforma, que era la ruptura, y la Junta, no, a ver, la Junta era la ruptura y la plataforma era la reforma, ¿vale? Al final se llegó a la Platajunta, ¿vale? Y la Platajunta es lo que yo paso, efectivamente, a donde hemos llegado hasta ahora. Que he criticado por muchos, pero que yo, que lo he vivido desde los inicios, considero que hemos dado un paso muy importante y que hay que agradecer y mucho a todos los convecinos que participaron, los líderes políticos que participaron en ese movimiento y en esa reforma que efectivamente nos ha llevado a donde estamos. Ahora nos quejamos porque efectivamente, bueno, pues hay una cierta desviación, un cierto conflicto en cuál es la democracia o qué es lo que hemos conseguido, pero que en aquel momento para mí fue fundamental en que este país pudiese avanzar como avanzó en estos 50 años, porque hemos avanzado, y fue esa cuestión la que funcionó y fue esa reforma que se hizo. Yo entré en la universidad estudiando las 7 leyes fundamentales del Estado y el foro del trabajo, que era lo que competía por mi profesión, porque estudiábamos el mundo laboral y de la seguridad social, y salí ya estudiando la Constitución Española de 1978. Bueno, pues esa evolución, efectivamente, aparte de la participación y de la gestión política, tuvo mucho que ver los movimientos sociales, el movimiento estudiantil, el movimiento obrero con las organizaciones sindicales y las asociaciones del SINA. A partir de esa cuestión digo resurge porque estaba existiendo Unión General de Trabajadores, que como sabéis fue fundada en 1888 y bueno, y entra en el marco, todavía sin legalizar, pero ahí se adentra ese movimiento, y además entra también Unión Sindical Obrera, que se funda en el 1961. Todos sabemos un poco la tendencia o la situación que se genera en cuanto a la identificación de las distintas organizaciones en función de lo que siempre se ha llamado la correa de transmisión. Comisiones Obreras era un poco más con el Partido Comunista, Izquierda Unida, era un poco esa línea, UGT era un poco la línea del Partido Socialista, lógicamente, porque además nace desde el Partido Socialista en 1888, y Unión Sindical Obrera es un sindicato de configuración o de concepto cristiano, un partido que se podría denominar, un sindicato que él se autodenominaba independiente, pero bueno, la independencia ya sabemos dónde está. Y en ese sentido era de una tendencia, de una creencia más cristiana. Y son esas 3 organizaciones, porque ya las comisiones obreras pasan a convertirse, a transformarse
en una organización a nivel nacional, una organización sindical, constituida como tal, y efectivamente con esas tres organizaciones sindicales, como las tres hegemónicas, que son las que surgen en la transición y en la democracia, pues efectivamente sigue manteniéndose el movimiento sindical y el movimiento social. Se llega, bueno, pues en el 1978, me parece que era cuando se hace la fiesta, se llama la Fiesta de la Democracia, que lo organiza la Unión General de Trabajadores, ya está legalizada, y aparece ya como un sindicato que está a pecho descubierto en el sentido de que no está dentro de la clandestinidad o dentro de la ilegalidad. Lógicamente se legalizan todas las organizaciones, Unión Sindical Obrera aparece como tal, y esas son las tres organizaciones, digamos, principales, que son las que mueven el país, que mueven el mundo obrero durante ese tiempo. Luego hay otras organizaciones sindicales que surgen, que también tienen cierta importancia, pero como sindicatos hegemónicos y que con una cierta importancia y relevancia a nivel total en el país, tenemos que hablar de estos tres sindicatos que son Comisiones Obreras, Unión General de Trabajadores y USO, Unión Sindical Obrera. Bueno, pues eso nos lleva a un movimiento que se mantiene, una serie de conflictos. En aquella época surgen una cantidad tremenda de conflictos laborales en distintas empresas que cierran, que despiden, hay mucha conflictividad. Efectivamente, ese movimiento es absorbido y es asumido por las distintas organizaciones sindicales en ese momento. Insisto, surgen más organizaciones sindicales en el país, pero se sigue manteniendo como sindicato verdaderamente de clase las tres organizaciones sindicales fundamentales. Paradójicamente, tanto el movimiento de asociaciones de vecinos como el movimiento estudiantil pierde cierta o bastante hegemonía, bastante influencia en la sociedad. Ha transcurrido bastante tiempo, pero vamos, van desapareciendo como fuerza motora de la reforma, de la lucha por la libertad, la lucha por las cuestiones sociales, la lucha por las condiciones dignas, por el trabajo digno, por, en fin, determinadas cuestiones que son las que efectivamente se siguen batallando desde esa perspectiva por el mundo sindical. Una vez digamos que hay una estabilidad en el sentido de nos organizamos y creamos el sistema de Estado que nos hemos dado, que es la Constitución española, el sistema de monarquía parlamentaria, bueno, digamos de alguna forma ya está situada esta cuestión y entran lógicamente los partidos a tener una relevancia a pecho descubierto, abierta, por lo cual, por denominarlo de alguna forma, las organizaciones sindicales se repliegan en sus aposentos en el sentido de que, bueno, ya no son un movimiento social con esa fuerza que llevo 13 minutos, creo que me estoy pasando, ¿no? Bien, que llegan a esa fuerza y esto culmina desde mi punto de vista en una etapa fundamental que se consolida con la promulgación del Estatuto de los Trabajadores en el año 1980, que de alguna forma regula dignamente lo que son las relaciones laborales, los derechos y las obligaciones tanto de empresas como de trabajadores. Y a renglón seguido, en el año 83, se dicta o se promulga la Ley Orgánica de Libertad Sindical, que de alguna forma viene a garantizar efectivamente todo ese tipo de situaciones de vulneración de derechos fundamentales que se daban con aquellos trabajadores, con aquellas personas que estaban en movimientos sindicales y que reivindicaban determinadas cuestiones y estaban desamparados en ese sentido. Con lo cual, para ir concluyendo y para terminar, decir que efectivamente, bueno, para mí el movimiento sindical en su momento, en su nacimiento, en lo que es la muerte de Franco y el inicio de lo que es la transición, lo que hemos llamado la transición, para mí es fundamental, porque son esos movimientos sociales, sindicales y estudiantiles los que marcan esa pauta de presión y de movimiento pues, para que este país pegue un giro en el sentido que sea, pero desde luego se reforme. Afortunadamente se optó en este país, yo entiendo que digo, afortunadamente por la reforma y fuimos capaces en este país de pasar de las 7 leyes fundamentales del Estado, que son para leerlas porque son de lectura entretenida, y así como el Fuero del Trabajo, pasar de eso a una Constitución que tendrá los problemas que tenga, pero es una Constitución democrática, de libertad,
y de justicia y de garantías para todos los ciudadanos. Y eso es lo que nos hemos dado. Yo creo que después de esos 50 años que han transcurrido, yo personalmente considero que la Constitución que tenemos y que la situación política, digo política orgánica, organizativa que tenemos es la correcta, pues es lo que tenemos que hacer es trabajar para que funcione adecuadamente. Pero que afortunadamente yo creo que estamos en el camino de una democracia, en este caso parlamentaria, con las garantías para todos los ciudadanos y que, desde luego, es cuestión de que la trabajemos bien y que la sigamos haciendo. Nada más, muchas gracias y perdonad por el... de ser invitada y espero que todo vaya bien, ¿vale? Yo lo voy a leer lo que una amiga mía y yo hemos puesto en el papel. El papel de la mujer del barrio de La Paz durante la transición. A principios de los años 60 del pasado siglo XX, surgió en la zona este de la ciudad un nuevo barrio, cuyo nombre pretendía rememorar los 25 años de paz, bajo el régimen del dictador Franco. Se le consideró siempre un barrio de aluvión, es decir, una comunidad vecinal compuesta por población que provenía mayoritariamente de otros barrios de Murcia: San Juan, San Andrés, San Antolín, San Nicolás. Las familias mostraban los rasgos más claros que se les conocía como subdesarrollo: pobreza, analfabetismo, escaso acceso a bienes y muchos hijos. Y muy arriesgadas a todos ellos las convicciones inculcadas por el régimen, que dejaban claro al principio de obediencia ciega a los que se dictara desde arriba, pues se había dejado claro que lo natural y justo es que unos manden y el resto obedezca. En el caso particular de la mujer, el papel estaba aún más definido, pues se trataba de que fuera esposa y madre a la vez. En su papel como esposa se le reducía su ámbito al interior de la familia y se la excluía totalmente de la actividad económica productiva, es decir, tenía prohibido el trabajo remunerado fuera de casa. Como madre, su deber era tener hijos y sacarlos adelante como bien pudiera. Con este punto de partida quedaban dos conceptos claros: que había muchísimo trabajo por hacer y que en ningún caso iba a ser fácil. El trabajo consistía en convertir este tipo de mujer en otra que fuera motor de cambio y promoción personal y social. Estos son algunas de las acciones que se llevaron a cabo para alcanzar el objetivo. Primero, en el barrio se desarrolló una campaña orientada a la educación de las mujeres, ya que el acceso a ella se consideraba un factor clave para lograr una mayor autonomía y, a la vez, le ayudaría a crear un entorno que favoreciera el crecimiento físico, social y emocional de sus hijos. En este sentido, hay que reconocer la gran labor del desarrollo el Centro de Promoción de la Mujer, situado en un piso anexo al salón parroquial. En él se enseñaban nociones básicas de alimentación y nutrición, consumo responsable, higiene y salud, de relaciones matrimoniales y con los hijos. De vital importancia era el grupo de alfabetización, ya que un porcentaje muy alto eran casi analfabetas. Segundo,
El pequeño avance que estas mujeres experimentan será suficiente para que se planteen romper el cerco familiar y quieran involucrarse en trabajos que mejoren la economía de la familia. Las dificultades que tendrán que vencer serán muchas, especialmente las relacionadas con el cuidado de los hijos, porque se hace necesario contar con recursos de apoyo y estos serán dos: la existencia de una guardería laboral y la construcción de un colegio con servicio de comedor. En ambos casos, la lucha fue realmente titánica y se consiguieron ambas gracias a la implicación sin medida de un grupo de vecinos y maestros que estaban resueltos a conseguirlo costase lo que costase. Pero no era suficiente con la construcción, sino que había que participar en el buen funcionamiento del centro. Y de nuevo, un grupo de mujeres, madres o vecinos formaron parte de la asociación de padres, de alumnos, del consejo escolar, etc., y del servicio de comedor. Conviene recordar que antes de la construcción del colegio, los niños estaban escolarizados en unos barracones anexos a una vaquería entre Vistabella y el Nuevo Barrio. Sabemos de fuentes muy fiables cómo eran las propias maestras por la mañana cuando entraban haciendo palmas para ahuyentar a las ratas. En cuanto a la guardería, podríamos dedicar tiempo infinito, que no tenemos ahora. La actitud fue similar a la que se tuvo con el colegio: participar en su funcionamiento, aún a costa de las muchas trabas que ponía la administración municipal. Duele recordar todo el esfuerzo, las horas de trabajo en reuniones, los viajes a Madrid, una huelga de hambre, para que en el año 2007 una grúa derribara sin mayor preocupación por parte de casi nadie. Tercero, el último peldaño que se alcanza será la plena participación en los movimientos sociales y políticos que van surgiendo a partir de los años 70. Son muchos y muy diversa índole. La constitución de la Asociación de Vecinos del Barrio de La Paz, primera del municipio de Murcia. 2. La realización de un censo del barrio para conocer la realidad de las familias y poder atender a sus necesidades. Evidentemente se hizo con vecinos voluntarios y se comprometieron a llevarlo a cabo después de sus respectivos trabajos. La acogida y apoyo durante las huelgas de la construcción de los años 70. Y ya por último, el problema de la droga siempre ha estado y sigue estando presente en el barrio. Ha habido muchas iniciativas con escaso éxito. El mayor logro ha sido quizás la formación de la Asociación Madres contra la Droga, pero su influencia es mínima en proporción al problema al que se enfrenta. Os he dicho que os iba a gustar. Yo me quedo con que toda la información que hemos recibido hoy por parte de Domingo, de Alfonso y de Carmen, que no se nos debe olvidar, que se debe de seguir recordando y que se debe de seguir enseñando para que los ciudadanos de hoy en día y los jóvenes no cesen o se insista en que el asociacionismo es importante y que desde la colectividad y de las asociaciones se consiguen cambiar las cosas. Y desde el individualismo no. Y creo que hay
poderes ahora mismo en la sociedad que nos quieren llevar a que seamos individualistas para que no podamos luchar contra las cosas que nos vienen ahora, como es el fascismo o el resurgir del fascismo. Y ahora, pues, si comenzamos con un turno de palabra, yo voy cogiendo los nombres.